Nos esconden. Lo bueno en España, sepan ustedes, dentro de la corrección política, es ser masón. Profesor, Sí, hoy en día es un plus añadido. hay una duda y algunos oyentes me lo preguntan. ¿Rajoy es o era masón? Pues según el gran experto, don Manuel Guerra, sí, Sí lo es era. masón, Sí, Mariano sí, Rajoy. sí. Lo negó dos veces y a la tercera ya lo aceptó. Pero antes de que don Manuel me Sí. lo confirmara, en la biografía autorizada que le escribió Suso de Toro, se delata a sí mismo porque hablando del hombre, el concepto del hombre, que es el centro del universo masónico, dice, a medida que hemos ido avanzando, habla con el nos majestático, o está Sí. hablando de un grupo, hemos ido entendiendo que lo único digno de adoración es el hombre. Así se nos ha revelado. Pues bueno, La- cierro, digo, ya está. ¿Quién te ha revelado eso? Además, ellos, el hombre lo enaltecen, muchas veces a partir del grado 29 es la luz de Lucifer la que les conduce hacia la perfección, porque Lucifer es la libertad. Yo le quería preguntar, ¿la masonería y el satanismo también están muy relacionados? Como hables de satanismo te crucifican, porque Mm. ellos en cambio sí que defienden que son luciferinos. Ah, Algunos lo declaran abiertamente. A mí me consta que lo son, me consta, porque ¿y qué pasó cuando se profanó el cuerpo de Franco? ¿Hay evidencia de un acto de desagravio? Porque hay cosas que invitan a pensar eso de traer a los familiares que estén presentes. Pues parece ser que la masonería tiene un ritual a la hora de vengarse en contra de uno que les ha hecho daño, de una vamos a personalidad que ver, les ha yo, podido... sin dar nombres, por supuesto, Sí, eh, lo que se pueda contar, ¿eh? Yo creo que... le voy a contar a alguien ajeno, en este caso al Valle, eh, es un funcionario, bueno, es un funcionario de alto nivel que ha estado en la vida pública durante muchos años y que me entrega hace unos días este escrito con enorme urgencia. Y vamos a entrar en una conferencia y dice, oye, esto lo he traído para ti, llévatelo. Se practicó el día de la profanación, según esta documentación, que se puede llegar a contrastar mejor, pero desde luego no se puede negar tampoco, el rito escocés antiguo y aceptado. Es un ritual en el que en el grado 29 ya se pisa el crucifijo. El que ha llegado hasta ahí, en los grados más bajos posiblemente ni lo sepan, pero en el 29 Hay que pisar el crucifijo. dos veces, con los dos pies. El izquierdo primero, el derecho después. Posteriormente ya se adora, dentro del templo de la logia, a Baphomet, que es una encarnación luciferina. Eso es lo que pasa en el 29. Bueno, pues aquí se utilizó el rito antiguo y escocés. Y por eso pusieron luces dentro de la carpa, lo que estaban vengando, porque esto es buenísimo. Yo comprendo que suena demencial, pero es la realidad. Lo que estaban vengando en Franco es que Franco era el asesino de Irán Abif. ¿Y quién es Irán Abif? Está en el libro de los Reyes. Según el Antiguo Testamento, es un orfebre que el rey de Tiro envía a Salomón, nos hemos ido a Salomón, para que construya las columnas del templo, que en la simbología masónica son definitivas, cargadas de simbolismo, Yaquín y Boaz. Las columnas en la puerta del templo. Según ellos, no. Ellos, como te cuentan otro Antiguo Testamento que se han inventado ya en el siglo XVIII y lo siguen manteniendo, no, Irán Abif no era un orfebre, es el arquitecto del templo. Y lo mataron por envidia porque le querían quitar todo el conocimiento oculto que ellos te siguen transmitiendo. Con lo cual, matar a Irán Abif equivale a perseguir el conocimiento verdadero, la verdad plena, la que el cristiano no puede conocer, porque estamos sometidos a una revelación falsa, inexacta y manipulada. Así que Franco, como asesino de Irán Abif, personaje contemporáneo de Salomón, hay que vengarse de él. ¿Qué mató Franco? Ese conocimiento oculto que ellos transmiten, porque son gnósticos. Se supone que ellos tienen el saber absoluto que se les ha transmitido casualmente desde Caín. Nunca van a la parte buena. Es Caín el que les transmite hasta Irán Abif, y luego ya a partir de él se va transmitiendo esa gnosis masónica a los iniciados ya en grados más altos. Bueno, depende también un poco de qué rito practiquen. El escocés es particularmente agresivo en esto, pero no es el único. El derecho humano, que es otra obediencia masónica, es más luciferina, más expresamente luciferina. Y bueno, podría hablar mucho del tema, pero lo que ocurrió, según quien me informa a mí, me escribe lo siguiente. Había 9 personas por parte de la administración, entre corchetes, como algo que le añade para que yo me vaya enterando. 8 más 1. Digo yo, bueno, ¿qué querrá decir con esto? Pero sigue la cosa.
8 según el acta. 2 puntos. 9:30 horas. Yo, la notaria mayor del reino, aquí me pone un 1, porque hay una gradación muy clara en cuanto a la importancia de los personajes que celebran la ceremonia. Me he constituido en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, asistida por don Pedro Garrido Chamorro, director general de Registros y Notariado, 2, corchete 2, o sea, es el segundo en la jerarquía de la ceremonia, y con don Félix Bolaños García, secretario general de la Presidencia del Gobierno, 3. Así ya sabemos quiénes son los 3 primeros. Y Antonio J. Hidalgo López, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 4. Quienes en el acta actúan en concepto de testigos. En la Basílica del Valle de los Caídos se encuentran también presentes el forense Vidal Santos Yusta, 5, y 3 técnicos, pone mi informante 6, 7 y 8, ya casi llegamos al número ritual, que van a ejecutar la exhumación de los restos mortales. O sea que según el acta, ella simplemente, como notaria mayor, nos da cuenta de quién está presente por parte de la administración. Resulta que no sale la cuenta exacta y luego ya pone, sin constar en acta. En algún momento se les unió don Miguel Ángel Oliver Fernández, secretario de Estado de Comunicación. Y ahí me pone 9, porque la regla es 8 más 1. Este tiene que llegar más tarde, según el ritual. Es decir, primero estaban estos 8 y después se incorpora para cumplir el ritual uno más. Que no consta en el acta. Porque claro, ella levanta acta de quienes están. Hasta cierta hora, y a partir de que se incorpora el otro... Luego llega otro que ese ya no figura. Uno de los 3 altos cargos, que al igual que 1 y 3, recuerdo que es la ministra y el 3 es el señor secretario general de la Presidencia de Gobierno, se situaron separadamente en la explanada cerca del helicóptero. O sea, las 3 máximas autoridades están cerca del helicóptero, pero no juntas. Luego sí que estuvieron, pero en el momento clave no. ¿Qué se aplicó? El ritual grado 9. Este ritual grado 9, entre ellos lo pudieron hacer perfectamente o en la basílica o en la explanada. ¿Todos ellos formaban parte, incluso la propia ministra? Bueno, es la número 1. La número 1. Quiero decir que a mí me preguntaban algún oyente que es raro que una mujer esté presente en este tipo de ceremonias. No es así. No, para nada. Bueno, la masonería regular inglesa ha prohibido la entrada a mujeres desde que se creó. Mujeres ha habido en la masonería desde el siglo XIX y en el XVIII incluso ya. O sea que recién creada la masonería había logias de mujeres que se llamaban de adopción porque dependían de alguna logia masculina. También ahora se llama masonería mixta, porque pueden ser hombres o mujeres indistintamente. La condesa, la amiga de María Antonieta, que le cortan Madame de Lamballe. Madame de Lamballe era la jefa de la masonería francesa. Sí, la habían nombrado. Eso de que no hay mujeres y desde la Revolución Francesa hay mujeres y ha habido cada vez más, y la masonería mixta se distingue por eso. Por eso. O sea que claro que puede. Que puede haber. Por supuesto. Duda fuera. Grado 9. Pregunta que tendrá que haber hecho, supongo, la ministra. ¿Cuántos maestros elegidos había para esta venganza? Respuesta 9. 9, claro, el último ha llegado, ¿no? Pregunta, ¿cómo dan los golpes los elegidos? Les llaman elegidos a los vengadores. Respuesta, dan 9 golpes, uno de ellos por separado, que es el que ha llegado el último, para significar a los 9 elegidos, uno de los cuales se hace a un lado. Esa regla 8 más 1 me la tienen que explicar. Pero continúo. En el rito escocés, que parece ser antiguo y aceptado, porque luego hay otro rito escocés, es el más virulento de todos. Es el que definió Albert Pike, un masón norteamericano del siglo XIX, que es el que define todos los, ya definitivamente fija los grados, los ritos, y es el que, por cierto, le compone el himno a Lucifer, que es una preciosidad. En el libro de la masonería lo publico, ¿no? Lucifer, extraño nombre para quien trae la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, luces dentro, en el 9, maestro elegido de los 9, grado de venganza, que es el que se está practicando, por el asesinato de Hiram, arquitecto del Templo de Salomón. Así que fíjense de quién se estaban vengando en la persona de Franco, del arquitecto del Templo de Salomón. Es decir, de toda su tradición gnóstica.
Una en el grado 30, caballero K2. Caballero K2 es cuando ya ha pasado el arco real, ha entrado en un nivel superior porque ha pasado el grado 29, ese ya ha pisado el crucifijo debidamente y ha adorado a Baphomet. En definitiva es alguien que ya está consagrado a Lucifer. Grado de venganza templaria contra el rey y el papa. Esto desde que existe el rito escocés, que es en el siglo XIX cuando se fija. Estaba también presente la escalera de mano, no sé si tú te fijaste o no, pero tiene que haber una escalera de mano de doble hoja, que es un símbolo del grado 30. Como son arquitectos, también ellos. El ataúd dentro, esto se cumplía perfectamente, en un nivel más bajo, rodeado de signos de destrucción, del grado 30. Uno es la escalera. Tiene que haber 3 personajes principales. Por eso mi informante me dice quiénes son. Si queréis, repito. Sí, sí. Los 3 personajes principales. La número 1, la ministra, notaria mayor del reino. Dolores Delgado. Dolores Delgado. El grado 2 es don Pedro Garrido Chamorro, director general de los registros y del notariado. Y el tercero, don Félix Bolaños García, secretario general de la presidencia de gobierno. Tienen que estar, como estaba leyendo, 3 personajes principales de los 9. Y esos estaban, y eso evidentemente. El más importante, es decir, en este caso sería ella, representa a Salomón, nada menos, que viene a vengarse de la muerte de su arquitecto, pobrecillo. El segundo es el inspector. El tercero representa al jefe de los 9 elegidos, para buscar al asesino de Irán. Los trabajos empiezan por la mañana, ojo, y terminan por la tarde, los trabajos de la venganza. Todos ellos en un momento dado, eso pudo pasar perfectamente desapercibido, tienen que levantar los ojos hacia el cielo. Eso ya es propio del grado 18 de los caballeros Rosacruz, que es una distinción dentro de la masonería. Y por cierto, era en ese grado 18, cuando ya son Rosacruces, donde Franco sitúa el cambio de pena, de prisión menor a mayor. Bueno, pues los presentes, como todos se supone que han superado ese grado, levantan los ojos hacia el cielo, que es como se ha cumplido lo que teníamos que hacer, ¿no? El sol de la mañana tiene que iluminar al consejo. Este es el ritual resumido. Y que todo eso se pudo o se cumplió a la perfección. Y luego también estoy una duda si tienen que estar 2 de los familiares. Sí. Sí. Y eso Tienen también se cumplió. asistir, ¿no? Tienen que asistir, ¿no? Se supone que, bueno, en el rito francés o moderno, de 7 grados, hay también uno de venganza, que es el cuarto, el elegido, que equivale al 9º del escocés, porque hay una equivalencia en los ritos. En este caso, al penetrar en la caverna excavada en la roca, qué casualidad, se ve a lo lejos a 2 hombres que parece que huyen, son los perseguidos. 2 han sido los miembros de la familia autorizados a entrar en la carpa, que serían los que tienen que huir, aunque no huían, claro, pero se supone que son los colaboradores de los asesinos de Irán. Claro, son al menos su descendencia. Si no tiene parientes, como es el caso, aquí tenía nietos, pues se utilizan 2 personas afines a la persona de la que se están vengando. Pueden ser amigos, allegados o colaboradores de él. En este grado cuarto también hay 3 personajes destacados, igual que en el rito escocés, presidente y 2 inspectores. Y se dan los 9 golpes, el 8 más 1. Bueno, Pablo Linares, después de lo que nos ha comentado el profesor Alberto Bárcena, ¿todo esto motivaría que el prior de Santiago Cantera hiciera ese acto de desagravio? ¿Él tenía conocimiento o sospecha de que esto se podía haber producido? Yo tengo una conversación pendiente con él para que me cuente qué es lo que sabe o no sabe. Bueno, quizá más adelante pudiéramos hablar, si es que él quiere, pero eso ya es cuestión de él, que me cuente o no me cuente lo que él sabe que pasó. Desde luego, ellos tenían la sospecha, y por algo será,
de que ahí podía haber profanación, porque en el momento en el que les cierran la basílica, y eso Pablo lo sabe, y les echan el cerrojo, les impiden entrar a ellos en su basílica. Y se viola el culto y tal. Todo. Se clausura. Esto no te lo puedes imaginar en una mezquita de la M30. O sea, tú no te imaginas que sea tomada la mezquita de la M30 o una sinagoga por la Guardia Civil y la policía y te clausuren el culto. Y al imán le prohíben la entrada. Por eso te digo, no, pero a nadie, o sea, ni siquiera, ni a los propios benedictinos. O sea, esto no te lo imaginarías en otro centro de culto. Pero lugar yo de culto. a lo que quería ir es que los últimos monjes, tú que eso lo sabes también, los últimos monjes que logran entrar, o mejor dicho, salir, vamos, volando de la basílica, Como los dos que huían. se llevan al Santísimo. Claro, Sí, se lo llevan para que no... ¿Por qué claro. se llevan al Santísimo? Porque si esto hubiera sido una ceremonia simplemente, digamos, político-civil, ¿no? Sí, esto se ha recalcado en algún momento. ¿Por qué los monjes tienen la sospecha fundada de que es fundamental sacar el cuerpo de Cristo de la basílica? Y allí va a haber pecado. Y eso Porque se ahí va a consigue. pasar algo. Ahí va a Y eso pasar. se Sí, consigue. eso gracias a Dios se consigue. Y después es cuando les echan la cadena. Correcto. Sí, y luego ya el cerrojo. Aquí partamos que el primer capítulo de esta infamia viene dado porque la Guardia Civil siempre alega que reciben órdenes verbales por parte de alguien de la delegación del gobierno. Desde la Abadía del Valle se solicita primero y se exige después que se diga quién es el interlocutor válido, porque tienen que tener alguien a quien dirigirse a la hora de reclamar lo que son sus derechos más que fundamentales y para poder cumplir con su obligación. En una de estas órdenes por parte de la Guardia Civil se les prohíbe el acceso a la basílica. Los monjes bajan a la basílica y cuando están postrados ante el Santísimo aparece la Guardia Civil y los desaloja de allí. Imaginaros esa escena. Muy importante, porque hay dudas, muchos hoy nos están escribiendo y no me va a dar tiempo de leerlo. Yo supongo, yo conociendo a la familia Franco, de que ellos no sabían que estaban participando en ese ritual. Pero ¿cómo van a saberlo? Eso es lo que quiero además, decir. precisamente la familia Franco, que yo no sé de lo que se enteró o no se enteró, porque todo esto se hace con mucha discreción. Ya hemos visto cómo se puede haber realizado, incluso en la explanada, porque tienen que estar separados los tres principales. Luego se unen, pero primero no. Se pudo celebrar dentro de la basílica, pero no en el momento de la profanación. Pero O sea, vamos, que a ellos se les llama... la familia Franco lo único que ha dicho, bueno, el nieto mayor de los varones Sí. ha sido, esto es obra de la masonería. Y esto lo empezó Zapatero y dice sin cortarse un pelo, que es masón. Y claro, culmina en un proceso masónico. Se están vengando de mi abuelo. Y ahora se entiende que Rajoy, siendo también masón, pues haya sido colaborador necesario y haya engañado a todo el mundo, incluso el propio Jorge Fernández Díaz, como nos ha contado, para llevar esto a cabo y ni siquiera presentar un recurso ante el Constitucional. Pablo, estabas rematando tú, estabas comentando... Sí, que estaban Sí. Postrados. Fue cuando el capitán de la Guardia Civil se presenta en la basílica para hacer todo lo contrario a lo que se debe hacer. Son los monjes los que le tienen que dar permiso a la Guardia Civil para acceder a la basílica. No la Guardia Civil entra en la basílica para desalojar a los monjes. Ocurre esto, que fue cuando ellos retiran el Santísimo, con lo que yo pienso que es un excelente criterio por lo que pudiera haber venido, y cuando les desalojan de allí, y cuando les colocan en la puerta de acceso al túnel que ellos diariamente, desde el año 58, es por donde acceden a la basílica para el cumplimiento del culto, donde les colocan una cadena y un candado que los monjes convenientemente fotografían y hacen llegar a todos nosotros para que veamos hasta qué punto llega esta infamia. y ya no pueden pasar. Y ya no pueden pasar durante días. El padre Cantera, aunque voy a dar un salto cronológico en los días, el padre Cantera solicita, según parece, para el día de la profanación presencia de sus monjes, porque evidentemente le tienen que asistir, pero además desde el punto de vista más sencillo, es decir, para llevar el agua bendita, para un montón de cuestiones, correcto, y se le niega. Pero permitidme que dé otro salto, porque yo tengo una pregunta que hacerle a Alberto. No me importa reconocer desde el grado absoluto de desconocimiento que tengo yo con el tema de la masonería. Mi pregunta es, ¿la exhumación de Franco es el rito masónico en sí o aprovechan la exhumación de Franco para un rito masónico? No, aprovechan la exhumación. Bueno, la exhumación ha sido el gran éxito de esta gente, porque iban detrás de ello, como dijo Francis Franco, desde Zapatero ya clarísimamente. Bueno, el Valle desde la transición está en precario porque... Claro, es la España católica, es la España de Franco, es el único periodo de la historia de España en todo el siglo XX en que España es católica indiscutiblemente y se guía por la doctrina de la Iglesia. Eso también es algo que no se le puede perdonar, mucho más que el haber matado al pobre Irán.
Y claro, eso no tiene perdón. Y luego el tribunal que le enemista incluso con alguna potencia internacional. Truman no podía ni ver en pintura a Franco y le veta en todo lo que puede porque es masón. Eisenhower, que no lo es, no tiene ningún problema en venir aquí y ya somos amigos. Pero esto tiene trascendencia internacional, por supuesto. La exhumación, bueno, la profanación de la tumba de Franco era algo muy deseable para la masonería, independientemente de este ritual. ¿Por qué? Porque era como ya rebajar a Franco al máximo. O sea, le hemos denigrado sin parar durante 40 años. Hemos acelerado la presión, la difamación y la mentira en los últimos 10. Bueno, desde Zapatero hasta hoy, sin parar. Luego ya desenterrarle es como dar el último paso. No merece ni estar siquiera aquí enterrado, hay que sacarlo. Entonces, ante la opinión pública lo que se transmite es que es un indeseable y, por supuesto, todo lo que venga de él, como al final el objetivo es proclamar la Tercera República, ya lo han dicho que están en la segunda transición y llevan en ella desde Zapatero. Pues claro, todo lo que tenga relación con el franquismo tiene que ser descalificado como si viniese del régimen nacionalsocialista. Sí, un momento más de esta infamia viene dado cuando alguien que asiste a esa ceremonia, vamos a hablar de profanación porque es una profanación en toda regla, me cuenta que cuando la familia Franco, que aquí quiero destacar, la dignidad absoluta de la familia Franco que ha tenido en todo este proceso, que desde luego no ha sido para nada fácil para ellos, por supuesto, cuando en un carro funerario atraviesa los 108 metros que tiene la nave principal de la Basílica del Valle, alguien que estaba allí dentro en cumplimiento de su trabajo me cuenta después que eran sonoros los abrazos y las palmitazos en la espalda que se estaban dando los miembros de presidencia del gobierno. O sea, celebrándolo. Estaban celebrando. O sea, a lo largo de la basílica, bajadas las escaleras, correcto, que hay un, vamos, enorme, mientras le están llevando los tíos y hurra, la señora ministra. Cuidado, que eso también puede tener una connotación ritual, ¿eh? Yo quiero decir, muchos oyentes nos están escribiendo, hoy no va a dar tiempo, ni siquiera nos vamos a ir a publicidad, con eso lo digo todo, porque son muchas las preguntas. Bueno, es que me va a perdonar. Continuamos de tiro. Como yo no he intervenido, puedo decir, es muy excepcional este programa, o sea, pero muy excepcional. Bueno, una de las dudas que sí que también nos está preguntando, ¿se echaron objetos sobre la fosa una vez sacado o eso? Claro, eso lo desconocemos, ¿no? Eso ya no lo sé. Es posible que sí. El no saludo de los militares encargados del traslado también llamó muchísimo la atención, porque es obligatorio en los militares del Ejército del Aire que revisen la carga. Esto se dio en la vuelta para no saludar al féretro. Bueno, eso es una cobardía. Eso es cobardía, no masonería. O sea, yo estoy harto de ver en Madrid, cuando vas con el coche, seguro que lo hemos visto, alguna comitiva fúnebre, que la policía local, sin preguntar quién es, saluda la policía. Vamos, eso lo hemos visto todos. Porque además hay una indicación en los reglamentos para esto, ¿no? Desde que la policía local iba con los cascos blancos aquellos. Hay una indicación para esto en los reglamentos, o sea, se tiene que hacer igual. Entonces, que los honores esos tres militares, vamos, es como para ir con ellos a la guerra, de lo cobardicas que son. Porque diré, oiga, usted me da una orden, pero yo, en cumplimiento de las ordenanzas militares, yo saludo el féretro, punto. Quiero dar también si me permitís, un dato que por poco conocido. Oye, a lo mejor resulta que no eran militares, sino que eran como la tesis doctoral de Pedro Sánchez, unos tíos vestidos de militares. Es así. Bueno, hay un dato poco conocido que me gustaría también traer hasta aquí, el que deja muy claro otro detalle más de la larga lista de sucesiones de infamias dentro de la infamia que fue la propia profanación. Estamos hablando que cuando me he quedado en el último comentario que la familia Franco iba transportando en un carrito funerario hasta donde está la reja, que por haber unas escaleras es donde lo cogen entre 8 a hombros, repito, con una dignidad encomiable, lo llevan hasta la puerta de la Basílica. La puerta de la Basílica permanece cerrado para toda la gente que lo está viendo por televisión y allí esperan unos instantes a que alguien dé la orden de apertura de las puertas de bronce de la Basílica. ¿Quién podríamos pensar que va a dar esa orden? ¿La ministra de Justicia? ¿El subsecretario de la Presidencia? ¿Alguien con mando en la ceremonia? No. La orden de apertura de las puertas de la Basílica la dio el realizador de Televisión Española cuando estaba preparado. A mí me gustaría también... ¡Joder, qué vergüenza! Pero, ¿Qué? Me lo imaginaba cuando lo estabas contando. Al igual
que el vuelo que da el helicóptero, Sí, sí. que yo pensaba, pobrecito de mí, desdichado de mí, que era a modo de homenaje alrededor del valle, salen a la izquierda de la cruz, rodean y sobrevuelan por la explanada, la lonja posterior donde está la hospedería, no, era para aprovechar los tiros de cámara que habían dejado ¡Qué preparados vergüenza! para esa ceremonia sencilla y para ese que lo iban a ¡Qué y lo iban a hacer manipulación! de manera discreta. ¡Qué manipulación! Bueno, O yo- sea, Bueno, que desde el Eh, punto de vista de la imagen y la estampa que queda finalmente, le sale un poco el tiro por la culata, porque la parte esta de boato y honores de la propia familia, sacarlo a hombros y tal, no era una cosa tampoco esperada. Si se hubiesen ahorrado las imágenes, seguramente hubiera salido de otra manera. Pero claro, el hecho de que la propia familia le colocara el pendón, cosas imprevistas que obliga también un poco la parte esa de imagen y de cámaras que la familia el tiene que guión hacer. del caudillo No vas a sacarlo allí con la pala. lo o sea, llevaba tienes que- puesto por ignorancia de los que hacían aquello, porque si llegan a saber lo que es el guión del Porque caudillo, muchos empezaron a decir tonterías de lo que ¿esto era. qué será? El escudo de la familia. Claro, que les la ha dado. laureada, El escudo. decían. A saber qué será eso, ¿no? ¿Qué es lo que llevaban? El guión del caudillo. ¿Y eso qué significa? Pues eso es lo que tienen los jefes de Estado, concretamente el rey tiene el guión del rey, ¿m? Que son las armas de O España, sea, en su caso. se le traslada con honores de jefe de Estado. Al final lleva el guión que le distingue como jefe de Estado. El que hemos visto yo desde luego 1000 veces. En el coche. En el coche de Franco. Es más, en la plaza de la Armería estaba el guión del caudillo, cuando estaba él allí. En fin, el distintivo del jefe de Estado. No voy a decir dónde hay dos ejemplos de este No, guión no dentro, digas nada. dentro de algún sitio, por si la ley de memoria histórica aquí. Hay una pregunta, quizás se entiende también la unanimidad en todas estas resoluciones porque la masonería está infiltrada también en todos los partidos políticos y ninguno ha hecho nada ni para derogar la ley de memoria histórica ni para parar esta infamia. Bueno, vamos a ver, sin irnos ya al tema de Franco, que como digo hay que contextualizarlo, dígame usted quién ha hecho algo por defender la vida, que eso es un proyecto masónico reconocido por ellos. En Francia, desde luego, el doctor Simón escribe un libro sobre el tema, masón del grado 33, que era el asesor de la ministra Simone Veil, y tiene un libro, La vida ante todo, donde explica que el aborto, la ley Veil, es una victoria del pensamiento masónico sobre el cristianismo, y no se corta un pelo. Le recuerdo a usted una cena que tuvimos con un exmasón en su casa cuando Sí, vino señor. a presentar su libro y nos dijo, él había estado 25 años, ¿no? En la, Algo menos, pero cerca de 20. Cerca de 20, ¿no? Y nos dijo que las leyes de ideología de género, antes de discutirse en el Parlamento francés, Se plancharon en las logias. se discutieron y se aprobaron en su logia. Claro, lo de Rajoy es sumamente llamativo también, ¿no? Y posiblemente a Y lo un poco, mejor... y un poco triste, ¿no? Bueno, yo no sé, también en Ciudadanos, Albert Rivera, también, no sé si él concretamente, pero sí su entorno, Alberto, porque creo que en esto sí que ha habido un consenso parece que Valls- socialdemócrata liberal. Valls y tal, sí, bien. Bueno, vamos a ver, en política hay una enorme mayoría que tiene que pasar por el aro, si es que quiere continuar su carrera, que ahí lo digno es dejarla, que es pasar por el aro de Bruselas o Nueva York. Estoy hablando de Naciones Unidas o la Unión Europea. En la Unión Europea, ya en el año 85, esto no lo sabe nadie, o muy poca gente, los diputados laboristas denunciaron la influencia decisiva de los masones en las instituciones europeas, que impedían las carreras normales de los funcionarios como ellos, que no lo eran, en el 85. Y eso consta, lo tienen registrado, la queja. En Naciones Unidas el porcentaje es igual o mayor. Por lo tanto, en las organizaciones pantalla, cuando lean ustedes que han invitado al Club Bilderberg a determinada persona, es porque esperan tener con él una afinidad, una asociación. De ahí salen cargos, nombramientos, a veces no llegan a congeniar, pero generalmente ahí se cuece. El que pasa por ahí sube, ¿eh? Generalmente sube. Mira a Luis de Guindos. Bueno, claro. Mira a Luis de Guindos. Qué pelotazo hacia arriba. Bueno,